Nunca se va. Él es bueno. Él es bueno. Cada día que nos sostiene, nos sustenta. Le ruego que abra en la Escritura, en su Biblia, busque el libro de Nehemías. ¿Puede buscar el libro de Nehemías? ¿Usted anda con Biblia hoy día? Ese es el título del tema de hoy. Tu palabra me muestra que estás ahí. Tu palabra me muestra que estás ahí. Libro de Nehemías, capítulo 8. Nos hemos dado como título para enero y febrero el tema desafiados para un nuevo año. Desafiados para un nuevo año. No se puede comenzar un nuevo año si no se revisa qué es lo que tengo para dar curso a todo este año. Por lo tanto, estamos invitando como iglesia para que nos desafiemos a crecer, para que nos desafiemos a invertir, para que nos desafiemos a ordenar nuestra vida. Estamos desafiando a la iglesia para mirar lo que tenemos, para ver si tenemos lo necesario para caminar este año, para recorrer la vida este año. Entonces el tema de enero y febrero es desafiados para un nuevo año. Pero el tema para hoy día de la reflexión que vamos a tener, tu palabra me muestra que estás ahí. En la siguiente gráfica, por favor, transmisión, quiero hacer recuerdo del tema que tuvimos hace unos domingos atrás. Transmisión, por favor. En la siguiente gráfica, se recuerdan que cerramos el año pasado con un tema, fue el sábado 30 de diciembre, y hablamos de las patas cojas, ¿sí? Yo comentaba ese domingo, ese sábado, que estamos terminando el año, en este caso cuando estábamos en diciembre, no de la mejor manera porque creemos que hay muchas patas cojas en nuestra vida. Hay muchas situaciones que nos muestran que hay cojeras en nuestra vida. Y hablábamos de las patas cojas de los muebles, cuando tienen patas cojas. Casi en todas las casas hay un mueble con pata coja. Y yo decía, ¿qué sería de nuestra vida si no tuviéramos el famoso papelito doblado para ponerle la pata coja para que la mesa ya no cojee? Eso es fácil resolverlo, pero no así con nosotros. Y comentábamos ese sábado 30 de diciembre la importancia y del llamado que nos hace Dios para resolver nuestras cojeras, y que pueden ser de distintas formas, pero le llamamos cojera cuando hay algo que no está ordenado, cuando hay algo que no está regularizado, cuando hay algo que debiéndolo hacer no lo estoy haciendo, cuando me llamo cristiano y soy cristiano a medias, en el culto, cantando, escuchando la palabra, pero en la vida afuera no es tan así. Por eso es que en un acto de sinceridad estamos llamando a que cada uno de nosotros reconozcamos dónde estamos cojeando, qué es lo que estamos faltando, qué es lo que no hemos hecho. Es por eso que hoy día quiero hablarles y compartirles de una cojera, una sola, y que pasa por lo general en muchos de nosotros, en gran parte, y es de la cojera que tiene que ver con la lectura, el estudio y la reflexión. ¿En qué? En la palabra del Señor. Hoy día me quiero referir a esto, a este libro. Me quiero referir ¿a qué? A la Biblia. Porque está comprobado que dentro del mundo evangélico, dentro del mundo cristiano, hay una gran cojera en la lectura. Son muy pocos que leen la Biblia y menos son los que la estudian. Hay un alfabetismo bíblico y nos hemos contentado con el famoso pan de vida, ese versículo que yo saco de una cajita como lo suficiente para alimentar mi vida. Entonces, si nos vamos a desafiar un nuevo año y si hay cojeras que tienen que ser sanadas, es la cojera
que es la ausencia de un compromiso serio en la lectura, el estudio, el conocimiento, la reflexión en la Escritura, que es la Biblia. Y si hago esta pregunta hoy día, ¿cuántas veces esta semana usted se sentó a leer la Biblia? No me lo diga. ¿Cuántas veces esta semana se sentó a leer la Biblia? Se sentó a continuar leyendo donde quedó la última vez y lo continúa el otro día. ¿Cuántas veces? Pero si algunos de nosotros respondemos esta mañana, yo no he sido constante, a veces la leo, o cuando tengo tiempo, que estoy muy ocupado. Y no me recuerdo cuándo fue la última vez que me senté seriamente a leer la Biblia, o lo que sea, hay una cojera. Hay una cojera. Y nadie puede pretender ser cristiano de verdad si no sana esa cojera. Nadie puede decir que cree y ama al Señor si no está dispuesto a escuchar a Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos va a hablar siempre a través de su palabra. No le puedo pretender preguntar al Señor, Señor, dime qué hacer, y no estoy leyendo la Biblia. Dime qué quieres que haga, y la Biblia la estoy abriendo tarde, mal y nunca. No puedo pretender que el Señor me va a hablar. Entonces, en un acto de sinceridad, hermanos, miremos lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 1. Siguiente gráfica, está ahí apareciendo. Libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Me gusta mucho esta historia porque ¿dónde estamos acá situados? ¿Dónde estamos situados? Con Esdras y con el libro de Nehemías. ¿Ah? Antes del exilio, post exilio. Y algunos dicen, ¿exilio? ¿Qué es eso? Podríamos hacer una cronología de la historia bíblica partiendo del Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Podríamos hacer esa cronología? Bueno, el pueblo hebreo tuvo una crisis importante después que salieron de Egipto y se establecieron en la tierra que Dios les prometió. Se dividió la nación. A los años después, la parte norte de la nación fue invadida por los asirios y desaparecieron. La parte sur sobrevivió por algunos años, un espacio de 100 años, pero también vino la invasión por los babilonios y desaparecieron. Se lo llevaron exiliados en 3 grupos y solamente quedaron los más pobres en la tierra. El profeta Jeremías había dicho, 70 años van a estar exiliados. Ahí está la palabra exilio. Desapareció la nación hebrea de su tierra por 70 años. En esos 70 años vivieron en Babilonia y tuvieron que hacer de Babilonia su patria, su tierra, construir sus casas, pero lejos de su tierra porque fueron exiliados, deportados. Esa historia usted la puede encontrar en los libros de Reyes, de Crónicas, y también en el libro de Daniel, en el libro de Lamentaciones. Esa historia está ahí. Por lo tanto, cuando uno lee esos libros de la Biblia, tiene que saber qué está pasando en la historia, porque hay un contexto histórico que estaba sucediendo en ese momento. Pasan los 70 años y se acuerda el profeta Daniel de que al pasar los 70 años tienen que retornar. Y Dios hace que empiecen a retornar a su tierra. El templo había quedado hecho trizas. La muralla también. La ciudad había sido derribada, incendiada. Y no voy a entrar en más detalles, pero no quedaba nada. Entonces, después de 70 años, comienzan a retornar a su tierra, más o menos en 3 o 4 grupos. No todos de un viaje. Por eso cuando leemos Esdras y Nehemías, es la historia de cómo reconstruyen el templo primeramente y luego los muros. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Ya. Y vamos al capítulo 8 de Nehemías. Están en eso. Y dice la escritura de la siguiente manera. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés.
Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras era un sacerdote, se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Gilquías y Mesaías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, ¿qué hizo? Abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Jacub, Sebetai, Odías, Mesaías, Keil, etcétera, etcétera, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Verso 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó ¿a qué? Comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Dios, a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber, compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Si uno lee esto y no comprende el contexto, no va a entender mucho. 70 años fuera de su tierra, 70 años que no tuvieron contacto con la palabra, 70 años que no habían vivido esto. Leer la palabra, la ley de Moisés que entregó Dios en el monte Sinaí, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, 70 años, y tener este contacto con la palabra, pero ahora en su tierra, no en Babilonia ni en el extranjero, en su tierra, es algo que los emocionó, que los llenó. Seguramente pasado por su cabeza: ¿en qué estuvimos que pecamos contra el Señor, que permitió este exilio, ser deportados, ser arrancados de la tierra? ¿En qué estuvimos que nos olvidamos del Señor? Pasado esos 70 años en que muchos murieron en Babilonia. Ahora el imperio de turno que les permite volver a su tierra a reconstruir es el imperio medo-persa. ¿Ya? Es Ciro que le da autoridad, permiso para que se reconstruya el templo, porque había recibido de parte de Dios esa orden. O sea, ya no eran los babilonios, eran los medo-persas. 70 años. Es como si, hermanos, es como cuando tuvimos la pandemia. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos meses duró con el templo cerrado? Varios meses, más de un año. Me recuerdo que el año 2021 empezamos a abrir, pero muy despacito, como se dice. Pero así, se cerró el templo, cada una de las casas, no nos congregamos más acá. Y tuvimos que hacer de nuestra casa nuestro templo. Y cuando abrimos el templo y nos volvemos a ver, qué emoción, volvernos a encontrar. Pero nos dimos cuenta que para ser cristiano, para ser creyente, no necesitamos un templo. Que es importante, claro. Nos dimos cuenta que soy yo el responsable de mi vida espiritual. Y ya no se la delego a una iglesia.
Yo ahora me tengo que hacer cargo de mi comunión con Dios. Eso nos enseñó la pandemia y que esperamos que lo hayamos aprendido bien. Entonces el pueblo retorna, regresa, está bien, no está todo reconstruido, pero se encuentran con este libro de Moisés, la ley de Moisés. Y Esdras le comienza a dar lectura desde el alba hasta el mediodía. Y participan los levitas tratando de explicarle al pueblo el significado de estas palabras. Comienzan a llorar, se emocionan. Le dicen, tranquilícense. Algo que no podían controlar, tranquilícense, cálmense. Después vuelvan a sus casas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, les dice. Hermanos, entonces en ese escenario he querido tomarlo esta mañana para al menos pensar en tres cosas. La siguiente gráfica. Pensar en tres cosas en este título de que tu palabra me muestra que estás allí. Transmisión, por favor. Que uno ve, al menos veo tres cosas. Hay más, pero solo quiero quedarme con estas tres. Número uno, uno ve al pueblo que es quien le pide al maestro Esdras, léenos la ley. Léenos la ley. Es el deseo, es la necesidad de leer las Escrituras. Y ese deseo a veces no está en nosotros. ¿Cuántos profundamente desean leer la Biblia? ¿Cuántos profundamente lo sienten como el desayuno en la mañana cuando uno se levanta muerto de hambre? ¿Cuántos de verdad desean leer la Biblia? A veces el deseo hay que generarlo, hay que empujarse. Como cuando uno sabe que se tiene que levantar temprano, pero el cuerpo, ¿qué dice? Para nada. Pero sabe que uno se tiene que levantar, se tiene que empujar, sacar un pie, sacar el otro pie. Ya, vamos, tú puedes. Lo mismo con la Biblia. Hay que empujar el deseo, la necesidad, porque sé que lo tengo que hacer. No es una opción, no es un asunto opcional. Entonces, el pueblo siente esta necesidad, siente este deseo y le pide a Esdras, al sacerdote, léenos las Escrituras, léenos la ley de Moisés. Y ustedes saben, en el Salmo 19:10, ¿qué dice el Salmo 19:10? Son más deseables que el oro, más que mucho oro afinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor es deseable como la miel, es dulce. Entonces, hermanos, leer la Escritura debe ser para nosotros un deseo, querer encontrarnos. No hay justificación para decir, no tengo tiempo, tengo mucho que hacer o estoy muy cansado. No he encontrado el momento en que pueda estar entonces deseando la palabra. Algunos han preguntado, pero pastor, o alguien consulta, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Ustedes saben que han aparecido varias versiones en el último tiempo. ¿Cuáles, por ejemplo? Una hermana me regaló esta Biblia el año pasado, y es la versión Reina Valera. Algunos le dicen la Reina Verdadera. Es la más usada dentro del mundo cristiano evangélico, la Reina Valera. Después aparecieron otras traducciones, como otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, que es la que tengo acá, la Nueva Traducción Viviente, la traducción en lenguaje actual. Y algunos preguntan, ¿y cuál es la mejor? ¿Cuál es la que podré usar? ¿Respuesta? ¿Respuesta? Todas. Todas y cada una. Uno busca mirar todas. No se case con una, sino que, y como la aplicación está aquí en el celular, ¿ya? Ay, que dicho sea de paso, como que la aplicación del celular ha venido a reemplazar la aplicación de papel. Pero no es reemplazable. No es reemplazable. Uno la tiene en el celular, pero tenerla en papel es algo que uno tiene a favor porque la puede trabajar, la puede marcar,
la puede entender, se puede ubicar mejor. Pero las mejores versiones al final son todas. Úselas todas para poder tener claridad acerca de un pasaje. Hermanos, número 1, desear tener ese tiempo con la palabra. Prepare ese momento, es un momento especial. O sea, se puede hacer muchas otras cosas, pero si no tengo mi tiempo con la palabra, algo va a faltar. Algo va a faltar. Hermanos, algo va a faltar. ¿Cómo leer la Biblia? Leerla ordenadamente y no saltar de un lugar para otro. Terminar de leer un libro de la Biblia, continuar al siguiente, ir leyendo de manera gradual a medida que voy comprendiendo mejor, no irme directamente a los libros más complicados como son el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento. Número 2, ¿qué pasó en este pasaje bíblico? Número 2, dice el versículo 3 que ellos estaban muy atentos a la lectura. Versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Dice, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy, ¿qué cosa? Dígalo, muy atento. Muy atento. Una cosa es leer la Biblia y mientras estás leyendo la Biblia, ponerme a pensar qué tengo que hacer en el día. Muchos leen la Biblia, pero están con su mente en otro momento, en otro lugar del día. No están atentos. Estar atentos, hermanos, significa concentración, poner los sentidos en lo que estoy leyendo, dejar de lado cualquier otro tema que ya lo voy a tomar. Ya me voy a preocupar del trámite, del pagar una cuenta o de lo que haya que hacer ese día. Pero ese momento es para estar atentos, para poner los sentidos y concentrarme. Y a veces, y me pasa a mí, me tengo que decir, ya, concéntrate. Porque la cabeza, la mente empieza a volar a otras cosas que hay que hacer dentro del día. Y pierdo el hilo, como se dice en buen chileno. Hermanos extranjeros, perder el hilo en Chile significa, ¿qué significa? Desconcentrarse, algo así. ¿Ya? Entonces perdemos el hilo. No solamente es desear la palabra, sino que también mientras la estoy leyendo, estar atentos, poner concentración y todos los sentidos en lo que estoy leyendo para poder entender. Número 3, bueno, en Hechos 16:14 dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Lidia, en Hechos capítulo 16 se nos dice que estuvo atenta a lo que Pablo, el apóstol, predicaba acerca de la palabra. La importancia de estar atentos, la importancia de estar concentrados. ¿Hay alguien que trabaje en colegio acá? ¿Que haga clases? ¿No? ¿Por allá? Uno le dice a los chicos en la clase, lo que más se repite en la clase, concéntrate, concéntrense, porque es fácil distraernos. Pero hermanos, cuando se trata de la palabra, hay que poner todos los sentidos y dejar que el mundo siga su curso. Les aseguro que el mundo va a seguir su curso sin ustedes, sin mí. Pero ese momento es para estar con la palabra. Dejemos este tiempo para estar con su palabra. Número 3, el versículo 8 y el versículo 12 del relato de Nehemías, cuando Edra está leyendo, dice el versículo 8, que ellos leían con claridad el libro de la ley y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Una cosa es estar atentos y otra cosa es comprender. A veces se está atento pero no se comprende, no comprendí nada. El relato dice en el versículo 12 que ellos se fueron felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. La escritura es para comprenderla, que hay que reconocer que no es fácil su comprensión y que a veces uno necesita ayuda, orientación al respecto. Pero para que la palabra nos edifique, nos alimente, tenemos que comprenderla. Dice Lucas capítulo 24, verso 45, que Jesús a los discípulos les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Entonces, hermanos, por eso que el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, los creyentes en Cristo, no solo tienen que tener deseo por leer la palabra, no solo tienen que estar atentos, sino que tienen que buscar comprenderla. Y claramente la comprensión no solamente va a pasar por la lectura de la Biblia, sino por conocer el contexto de lo que está pasando, conocer la cultura. Hermanos, la palabra de Dios ocurre en un país, ocurre en un tiempo y ocurre en una cultura distinta a la nuestra acá en Latinoamérica. Por lo tanto, hay muchas cosas que no nos van a sonar tan claras. Por eso es importante preguntar, por eso es importante estudiar. ¿Saben ustedes que la Alianza Cristiana y Misionera tiene 3 seminarios? Y no es solamente para que vayan los que quieren ser pastor, para que vaya y estudie todo hermano y toda hermana que quiere estudiar de la Biblia. ¿Sabían ustedes que además las clases no son presenciales, son de manera online? O sea, usted puede estudiar desde su casa, conectarse a la clase y aprender más de la Biblia. Hay varios cursos. En la iglesia también se dan cursos acerca del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, si yo quiero, número 3, como dice ahí, tener comprensión de la lectura, entender el significado, no puedo pretender que eso va a venir solo así nada más. Tengo que buscarlo, tengo que desearlo. A veces entendemos más una receta en YouTube que la escritura misma cuando la leemos. A veces comprendemos otras cosas más que la escritura. Entonces, hermanos, esto es ejercicio, esto es dedicación. Por eso que el desafío de estos meses, desafiados para un nuevo año. Por eso que hemos estado compartiendo y diciendo que una de las cojeras es que tenemos esta cojera de que no somos buenos lectores y menos estudiantes de la Biblia. Esto es lo que nos está pasando. Y es por eso que eso trae como consecuencia que aceptamos falsas doctrinas, que escuchamos un mensaje en internet y le decimos amén rápidamente y nada filtramos, porque el único que tiene la capacidad de filtrar si esto es bíblico o no es bíblico, el que es quien conoce la Escritura. Y es por eso que en las iglesias se introducen doctrinas, filosofías, pensamientos que parecen verdaderos, pero no. Y son tan sutiles. Por eso que también uno va aceptando interpretaciones de cómo trabaja Dios, y Dios no trabaja así. Y yo me las creo porque alguien por ahí me habló, lo escuché, y yo creo que así es Dios. Así es Dios como se revela en nuestras vidas. Y hay un montón de equivocaciones. Es por eso, hermanos, que en esto tenemos que empezar a ponernos más serios. Más serios. No seriotes, más serios, más responsables, ¿ya? Porque esto no es menor. Al pueblo hebreo se le llamó el pueblo del libro. El pueblo del libro. ¿Por qué? Por esto. No es que tenían en ese momento un libro como este. Cuando Esdras lee, ¿qué es lo que lee? No toma un libro como este. Lo que toma es un pergamino. A ese se le llamaba el libro, el de la ley, un pergamino largo, extensivo, que comenzaba de izquierda a derecha y se iba abriendo a medida que se iba avanzando en la lectura. Ese era el libro, un pergamino. Hoy día nosotros tenemos la escritura y la podemos adquirir tan fácilmente, y cuando uno ya avanza en edad, la letra tiene que ser un poco más grande, dicho sea de paso. Hermanos, entonces, esto es lo que encuentra en el libro de Esdras. Pero cuidado con un aspecto, que cuando uno tiene algo todo el tiempo, le empieza a perder el valor a ese algo. No sé si me escuchó. Cuando uno tiene algo todo el tiempo y muy fácil, le empieza a perder el valor de lo que eso que tengo. Y eso está pasando en el mundo evangélico, que como tenemos la Biblia y se lee en el culto, y uno la tiene en la casa y puede tener 1, 2, le empieza a perder el valor. Se empieza a acostumbrar a algo que lo tengo todos los días y no me doy cuenta de lo valioso que es hasta que se pierde. Pero en un momento, en un tiempo de la historia, no habían Biblias y no estaba al alcance del pueblo, y las que habían estaban en latín. Nadie entendía nada de nada.
Hoy día tenemos la posibilidad de leerla todo el tiempo y todo el día. No perdamos la sensibilidad, el valor de leer nuestra Biblia. Hermano, hermana, ¿cuál es su disciplina de lectura de la Biblia? ¿Cuál es su organización? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está usted llevando adelante su lectura de la palabra? Así como organizamos tantas otras cosas en la vida, leer la Biblia merece nuestra organización, nuestra distribución del tiempo. Pero no me escuche y luego no lo haga. Escúcheme y hágalo. Seamos hacedores de la palabra. Si quiero crecer, si quiero madurar, si quiero aprender, no le voy a entregar esto a otros. Tengo que hacerlo yo. Verdad que otros me pueden enseñar, pero yo por mi propia cuenta tengo que aprender. Como decía el punto número 1, es una necesidad, que sea una necesidad. Punto número 2, decía el texto bíblico, estar atento a la lectura. Punto número 3, comprender lo que estoy leyendo y buscar comprender. Muchas veces se malinterpretó el texto, el espíritu da vida y la letra mata. ¿Lo han escuchado? La letra mata, y muchas veces se interpretó tan mal ese texto bíblico, pensando que el cristiano no tenía que estudiar porque la letra mata. Como cuando también alguien estaba escaso de monedas y decía y citaba el texto bíblico, pero el Señor dice, mía es el oro y mía es la plata. ¿Lo han leído? Está mal interpretado, es un error. Están sacados los textos de contexto. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, hermanos, nosotros nos equivocamos mucho y cuando alguien afuera nos pregunta, enseñamos mal. Por eso tenemos que ponernos serios al respecto y cuando estamos empezando un nuevo año, para tener nuestro plan de lectura, sea una necesidad, estar atento a leerla bien y estar atento a comprender bien la palabra. Fue emocionante ese día. Saben, estuvieron desde el alba. ¿A qué hora es el alba? ¿A qué hora es el alba? Hoy día, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Estuvieron hasta el mediodía. O sea, se levantaron temprano. O sea, si uno no tiene tiempo, podríamos decirle, levántese al alba. Levántese con el alba. Hagámonos el tiempo porque siempre lo va a haber. Y estuvieron hasta el mediodía. ¿Quién se cansó? Nadie se cansó. Nosotros somos cómodos porque vivimos en la era de la comodidad. Todo rápido, todo fácil, todo sencillo. Mientras menos cueste, mejor. Pero hoy día lo que es difícil, y si ya me hace sueño, y si ya tengo hambre, y si hay un programa, y si hay otras cosas, van poco a poco sustituyendo esto. Hermanos, esto se metió en la iglesia y se metió en nuestras casas, se metió en nuestros hogares, se metió en nuestras vidas y nos vestimos de esa religiosidad cuando venimos al culto, al templo, pero en la casa es otra cosa. Paremos con esto, pongámonos serios. Si un día le dije sí a Cristo, que se note que soy un discípulo del Señor. Leamos la palabra en nuestra casa, leamos la palabra en nuestro hogar. Hermanos, para concluir, antes que la voz se me vaya totalmente, a modo de conclusión, quiero hacer mención o recordar, hermanos de transmisión, a eso, gracias. Quiero recordar lo que sucedió el 5 de agosto del año 2010, cuando ocurrió el derrumbe de la mina de San José ¿en dónde? En Atacama. ¿Cuántos mineros eran? Muy bien, se acuerda bien. Eran 33 mineros que quedaron atrapados a 600 metros de profundidad. ¿Por cuántos días? ¿Se acuerdan? Ahí está, 69 días. El 5 de agosto del 2010. 17 días después, cuando muchos creían que ninguno había sobrevivido, 17 días después apareció ese mensaje que los mineros hicieron llegar a la superficie. ¿Qué decía ese famoso papelito? Ahí está. Estamos bien en el refugio los 33.
Se hizo famoso ese papel. Se hizo famoso. Pero ¿saben qué? Cuando llegan esas palabras a la superficie, la gente inmediatamente a ellos les mostró que los mineros estaban allí. Estaban allí. Esas palabras le mostraron a todo el mundo que ellos estaban allí. Saben que esas palabras es como la Escritura. Cuando uno lee la palabra me muestra que Dios está ahí, que Dios está conmigo, que no se ha ido, que está a mi lado. Así como la gente saltaba y cantaba y aplaudía y celebraba cuando vieron estas palabras porque ellos están ahí, así cuando abrimos la palabra y la Escritura en nuestra casa, en nuestro hogar, esta palabra, esta Escritura nos dice: Señor, tú estás allí, tu palabra me rodea, y su palabra nos cuenta que Dios sigue con nosotros. Él está al otro lado, sigue ahí con nosotros. Por eso es importante leer su palabra, porque la palabra de Dios es la muestra de que Él está ahí y que Él está aquí. Amemos su palabra. Oramos al Señor, oramos. Querido Señor y Padre nuestro, muchas gracias. Tu palabra es la muestra de que tú estás ahí. Tú estás ahí. Y tú estuviste ahí, Señor, con el pueblo hebreo cuando estuvieron en la deportación, exiliados 70 años, y luego vuelven a la tierra, y cuando se lee la Escritura, ellos se emocionan tan profundamente porque la palabra, la Escritura, los vuelve a conectar contigo, los vuelve a unir a ti. Tu palabra los acerca a ti, y tu palabra, Señor, es la que nos muestra que Dios está ahí. Gracias, Señor, tú estás ahí. Gracias, gracias, Señor. Por lo tanto, en esta hora, Padre, te pedimos perdón por el descuido a tu palabra. Te pedimos perdón en esta sociedad, en este mundo del consumismo, materialismo, de todo rápido, fácil, sencillo. Cuando estas cosas, Señor, van desplazando algo tan importante que tenemos todos los cristianos de leer tu palabra. Tu palabra nos habla de Jesucristo, que vino, que murió, que resucitó y ganó salvación eterna para todos los que creen. Tu palabra nos edifica, nos alimenta. Tu palabra es la que nos muestra que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Tu palabra nos dice que Cristo viene otra vez. Cristo viene, regresa, retorna. Tu palabra nos enseña cómo vivir la fe. Gracias, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida. Son más deseables que la miel que destila del panal. Señor, si ese deseo por tu palabra se ha desvanecido en algunos de nosotros, te pedimos por medio de tu espíritu que se reavive ese deseo, esa necesidad de estar con tu palabra y alimentarnos de ella, de estar atentos mientras la leemos y de comprender su lectura, de tal manera como le pasó al pueblo. ¿Por qué no? Que nuestro corazón se emocione al encontrarnos con estas verdades, con este amor, con esta compasión, con esta misericordia del Dios creador, que hizo los cielos y la tierra y se ha fijado en nosotros miserables para tener compasión y para darnos una nueva vida. Que tus palabras nos emocionen, que tus palabras nos alegren el corazón, que tus palabras nos alimenten, que tu palabra sea verdadera comida, sea refrigerio en medio de la tormenta, sea paz en medio, Señor, de la tribulación. Que tu palabra se lleve toda duda, toda incredulidad. Que tu palabra nos enseñe, nos dé consejo, ponga luz en nuestro camino, luz en nuestro andar. Señor, gracias. Hermano, hermana, ¿por qué no tomamos un compromiso ahí en nuestro puesto? Quien ha creído que la palabra esta mañana le ha hablado, ¿por qué no tomas un compromiso ahí en tu puesto cuando estamos comenzando este año, para hacer de este año un año distinto y estar con la palabra del Señor?
aprendiendo, recibiendo, comprendiendo, siendo enriquecidos para estar firmes en los caminos del Señor. Yo te invito a que ahí en tu puesto tomes un compromiso. Toma un compromiso, dile al Señor, ayúdame a pasar ese tiempo con tu palabra. Toma un compromiso, dile, Señor, perdóname todas las veces que he suplantado ese momento con otras cosas y me he olvidado de estar ahí con tu palabra, porque tu palabra me muestra que estás ahí y sigues ahí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Acércate al Señor y dile, aquí está mi vida, te necesito escucharte más a ti que escuchar afuera otras cosas, oírte más a ti que oír tantas otras cosas, tantas calamidades, oír tu palabra que me da esperanza, que me da vida, más que escuchar tantas otras cosas y que son en muchos casos mucha basura. Tus palabras nunca pasan, tus palabras permanecerán para siempre. Toma tu compromiso ahí en tu puesto. Haz de este año un año en que la palabra del Señor sea tu compañera y en ella te sumerjas para tu sed saciar. Sí, Señor, ayúdanos. Escucha y mira el compromiso de quienes están en esta mañana en sus lugares acercándose a ti. Te pedimos que como iglesia seamos una iglesia que se sumerge en tu palabra. Seamos una iglesia donde cada uno, no solamente en el culto, sino que en nuestras casas, en lo personal, estemos con tu palabra allí siendo enseñados, formados y transformados. Tus palabras son verdad, tus palabras son vida. No hay nada ni nadie que las iguale. Nada ni nadie que las iguale. Es el libro de vida. Es el libro que ha sobrevivido tormentas. Señor, es el libro que ha sobrevivido a cuantos han querido quitarla del escenario de este mundo. Tú lo has permitido para que al día de hoy tu palabra siga con nosotros. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia, a cada hermano y hermana que ha tomado un compromiso esta mañana para hacer de tu palabra una fuente de todo bien y bendición, de enseñanza y aprendizaje. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu favor y amor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cantamos?